Listo. Entonces les decía que en general pues es fácil de, de colocar en general uno coloca, puede utilizar números como que uno mismo se va inventando, ¿cierto? Eh, pero en general también podemos utilizar números aleatorios para hacer cualquier tipo de pruebas. Entonces, empecemos por definir qué es un número aleatorio, muchachos. ¿A qué les suena a ustedes un número aleatorio? ¿Qué sería un número aleatorio? Al azar, bien, por ahí va la vaina. ¿Qué podríamos decir que es un número aleatorio? Un número cualquiera que no vamos a saber previamente cuál es. Exacto. En teoría es un número que no se puede predecir. ¿Listo? No se puede decir cuál va a seguir. En computación no existen los números aleatorios. ¿Listo? Por más de que tengamos los mejores algoritmos del mundo, no existen los números aleatorios. Nosotros en computación hablamos de unos números que se llaman pseudo aleatorios. ¿Por qué creen que se llaman pseudo aleatorios? Porque sí, creo que usan la hora local, la posición geográfica y otras variables para determinar un número que aparezca aleatorio. Exacto, que es un número que Predecir el parece. patrón. Exacto, es un número que parece ser aleatorio, pero en realidad en el fondo no es tan aleatorio como se necesita. ¿Listo? En general, los números aleatorios reales se generan a partir de instrumentos físicos. ¿Listo? Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre la pared de lámparas de lava de Cloudflare, por ejemplo. Sí, ¿Listo? sí. Entonces, Cloudflare para sus algoritmos utiliza una pared donde hay un grupo de lámparas de lava y cada una representa una cifra diferente y es la única forma que tienen ellos de generar números aleatorios. Si ellos lo generaran, tienen así una pared donde tienen sensores y detectan cada una de la información que está ahí, ¿listo? Si lo hicieran únicamente con métodos de computación, pues no funcionaría y serían fáciles de romper sus algoritmos. Entonces ya vimos que en general los números aleatorios son súper importantes para todo lo que es computación, se utilizan muchísimo para hacer algoritmos, para crear información, para todo lo que se necesita directamente ahí. ¿Listo? Pero en particular aquí lo vamos a utilizar para generar pruebas que sean mucho más fiables. ¿Listo? Y acá vamos a ver, mañana vamos a empezar a ver una estructura de datos que se llama un arreglo, que es como un cajoncito que tiene muchas partes donde puedo guardar, muchos compartimientos. Entonces, desde ese punto de vista, con esos compartimientos que se tienen, pues llenarlos uno por uno se vuelve tedioso y para eso vamos a utilizar los números aleatorios. ¿Listo? Entonces, nosotros, los números aleatorios en C++, los vamos a utilizar con una librería que se llama time.h. Entonces, ¿cómo hago yo? Si yo ya sé que la librería se llama time.h, ¿cómo hago para importar la librería a mi programa, muchachos? ¿Qué tendría que hacer? Escríbamelo completo, completo, Lili. Ninguno le ha atinado. El que ha estado más cerquita ha sido Ervin, pero se equivocó por una cosita. Gracias, Lili. Entonces, colocamos numeral include time.h. Con eso podemos utilizar la librería que me permite generar números aleatorios, ¿listo? Entonces, en general, bueno, acá ya sabemos que yo voy a tener acá que voy a tener mi using namespace std. Acá tengo mi int main. Mira, esta es la estructura básica que hemos trabajado hasta el día de hoy. Listo. Entonces, ¿qué colocamos ahora aquí? ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a colocar. Entonces, a mí, la variable que me permite generar un número aleatorio entero cualquiera
es la siguiente función. Listo, ya más adelante vamos a ver el concepto de función, pero por ejemplo, yo voy a crear un número que se llame aleatorio y le voy a decir que es igual a rand. ¿Listo? Este rand, este que está aquí, es el que me genera el número aleatorio. ¿Listo? Este me genera un número aleatorio entre cero, un número entero aleatorio positivo, entre cero y el máximo número que puede tener esto, que creo que es 2 a la 32. ¿Listo? Listo. Pero entonces, ¿yo qué hago si quiero utilizar un número aleatorio? Esto me genera un número aleatorio entre aleatorio entre cero, o sea, aleatorio va a ser mayor que cero, pero menor que rand max, que es como el número máximo, ¿listo? Listo. Pero ahora si quiero, ¿qué operación puedo utilizar si yo quiero generar un número aleatorio entre cero y un número definido, digamos entre cero y 100? ¿Qué creen que podría ser? Cambiar el rand max por sí. Pero ¿cómo cambio yo el rand max? ¿Qué operación puedo servir? Por ejemplo, ustedes, ¿qué operación creen que nos sirve para calcular el número hasta el número máximo que tenemos? ¿Cuál les podría servir? Hágale, Yauri, con toda. Aquí dicen que más igual. ¿Qué operación máximo puede ir hasta un determinado número? ¿Qué creen ustedes? Una operación que hemos visto y que no conocíamos antes. Módulo. Gracias, el módulo. Entonces, mire que acá empezamos a ver otras utilidades del módulo, ¿listo? Entonces, acá voy a generar un aleatorio uno. Entonces, si yo le digo rand módulo, por ejemplo, 100, puede ser cualquier número, ¿no? Este me genera uno entre cero, menor o igual. Ah, bueno, este también puede ser menor o igual. Acá incluye los extremos. Entre cero y ale a uno es menor que en este caso sería menor estrictamente que ¿qué? ¿Qué 100? Que 100. Y si yo entonces quiero generar los números de cero a 100, ¿qué tendría que ser? ¿Hasta dónde debería ir? Si quiero que mi número incluya el 100, entonces ¿qué debería ir? ¿Hasta Hasta dónde debería ir? 101. Igual. Hasta 101. O sea, si yo quiero entre cero y 100, mire, si yo le pongo acá 101, entonces ese sí me lo genera hasta menor o igual que 100. ¿Sí se dan cuenta? Para que vayan sabiendo ahí y vayan probando las diferentes opciones. Listo. Ahora vamos a ver, ¿y qué otra posición hay? Que no quiera generarlo de cero a 100, sino que quiera generarlo de ¿qué? De 0 a 10. De cero a 10, bueno, listo. Digamos que ahí cambia la fórmula, ¿no? Me daría 100. La otra opción es que quiera empezar, digamos que sea de 10 hasta 100 o de 10 hasta cualquier número, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que hago es sumarle el número al que quiero ir al principio. ¿Listo? Entonces, yo le digo, por ejemplo, 19 más rand. Esto me generaría un número entre qué y qué. Entre Entre 19. 19 y el RAM Max, ¿no? Profe, RAM Max es infinito. RAN max es un número definido por la máquina, sí, pero pues en este caso es RAN max, pues porque la máquina no es infinita. Entonces sería RAN max más 19, porque se le sumaría al otro lado, ¿no?
Y el último escenario es que yo quiero definir los dos límites, el inferior y el superior. Entonces aquí tienen que estar muy pendientes de lo que voy a hacer. Esto es como una fórmula. Le pueden sacar la lógica y les va a ser mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, si lo quiero generar entre 19 y 100, pues lo que hago es primero generar el número aleatorio al principio, ¿cierto? Y correrlo, si me da cero, pues correrlo 19 posiciones para que el mínimo número que me dé es 19, ¿listo? Y yo quiero ir hasta 100. Yo ya me sé que la fórmula para ir hasta 100 sería rand módulo 101, ¿cierto? Ahí, eso es como lo que hemos visto hasta ahora. En teoría esto me genera un número entre 19 y 101, pero tengo un problema, muchachos, que le sumé los 19 al principio. Y si se los sumo al principio, ¿qué quiere decir eso? Que se los debo, ¿qué? Restar al final. Restar al final. Entonces acá lo haría de esta manera. ¿Listo? No se restaría al 101. Se le restaría el 101, sí, señor. Entonces, como siempre va a estar corrido 19 posiciones al principio, lo que hago es que el máximo vaya hasta 19 posiciones antes del módulo, porque ya sé que si le suma los 19 va a ir hasta el número extremo, ¿listo? En este caso, esta me genera un número entre 19 y alia 3, entre 19 y 101, ¿listo? Listo. Ahora, si yo quiero volver esto una fórmula para que ustedes se la memoricen, ¿cuál sería la fórmula entonces? Ya sabemos que rand me genera un aleatorio entre cero y, y rand max, ¿sí? Que es un número aleatorio que tengo ahí. ¿Cómo sería entonces la fórmula general? Les voy a dar esta. Perdón, muchachos. Qué pena, muchachos, es que me dio una tos horrible y me da pena con ustedes. Listo. Eh, entonces, estos a los que preguntaron, sí, funciona únicamente con números enteros. Entonces, ahora si quiero que aleatorio, ¿cómo sería la fórmula general para el aleatorio entre cero y un número, incluyendo ese número? Entonces, en este caso sería rand. Y acuérdense que cuando vamos a aplicar algo de la fórmula, lo colocamos entre mayor y menor. Entonces, acá le colocamos, acá ya como el límite superior, ¿cierto? El límite superior más uno. ¿Estamos de acuerdo? Esto me genera un aleatorio entre qué? Entre cero
y límite superior. Si estamos claros hasta ahí, si entendemos este límite superior más uno, es la fórmula que necesitamos. ¿Qué pasó, Lili? ¿Por qué dices que qué tristeza? ¿Qué pasó? Ya Camila creo que está alzando la mano, ya lo miramos. Qué tristeza Era que solo yo, sea para enteros. Ah, que solo se eh, puede para enteros, ok. Pero ustedes se dan cuenta, si generan un número entero arriba y uno abajo, pues van a generar cualquier número decimal también, ¿no? O sea, esto depende de la imaginación, ¿sí se dan cuenta? O sea, ustedes podrían con esto generar fácilmente números aleatorios decimales entre cero y uno si ponen que el límite sea entre cero y 100 y dividen entre ese cualquier número, ¿sí se dan cuenta? Depende ya desde la imaginación, esta es la fórmula general y del resto nos encargamos nosotros, ¿listo? Claro, listo. Entonces, ¿cuál sería, ya con esta pista que les di, cuál sería la fórmula general para generar un aleatorio que empiece en un número y hasta el RAND max? límite inferior más Escríbanlo, escríbanlo. ¿Cómo quedaría la grado. fórmula? Listo. A ver, ¿cómo quedaría? Escriban en el chat, a ver. Pues ahí iría la función de RAN, ¿no? ¿Cómo sería? Pero escríbanmelo en el chat, no sean perezosos. Nadie lo va a escribir, muchachos, no, pero así está grave la vaina, porque entonces, dice, excelente, muy bien. Gracias, Juan Fernando. Gracias, Lili. Digamos que Lili ya hizo el siguiente, pero sí, efectivamente es ese. Límite inferior más RAND. Eso nos da un número entre límite inferior y pues RAND max, ¿no? Pero pues RAND max es ahí. Ya sabemos que es RAND max más límite inferior, pero bueno, digamos que la fórmula ahí nos funciona. ¿Y cómo sería entonces la última? Ahí ya Román estaba preparado. Gracias, Román. Aleatorio es igual a límite inferior. Excelente, esa es la fórmula. Límite inferior más RAND módulo límite superior más uno menos límite inferior. ¿Listo? Esto me da un aleatorio entre límite inferior Deben un minutico, deben 5 minuticos, muchachos, para que lo vean cómo funciona en un programa. Así que no quiero que se vayan sin eso.
5 minuticos les pido más, sé que nos extendimos un poco más en las dudas, pero bueno, es que quería atender a todos los muchachos. Listo. Y ahí está la fórmula. En realidad esto es lo que deben memorizarse. ¿Cuál es la estructura para hacerlo? Listo, ahí ya pueden meter cualquiera de los números ahí. Cuéntamelo, Camilo, mientras voy abriendo el compilador. Pues nada, en los aleatorios anteriores que hiciste de los de ejemplo, pues pusiste menor o igual a 101, pero aún no va a sumar uno dentro de random. Ah, ok, sería 100. Tienes toda la razón. Acá sería 100. Quería hacerlo sobre 100. Listo. Esa era. Gracias. Tienes toda la razón. Listo. Vamos a ver entonces el compilador, cómo se ve esto en el compilador. Muchachos, una forma sencilla de hacer esto es crear un generador de números aleatorios. Entonces vamos a abrir un entero que se llame cantidad y le digo al usuario, ingrese la cantidad de aleatorios a generar. ¿Listo? Sencillito, hacemos acá nuestro sein, que sería cantidad. Esto ya todos lo están sabiendo, ya esto, no estoy haciendo nada extraordinario de lo que ya hemos hecho. Y entonces, ¿qué ciclo debería usar aquí, muchachos? ¿For o while? While, profe, Listo, ¿por qué votan por while? porque no se sabe a ciencia cierta cuánto la cantidad de aleatorios. Pero cuando el usuario me lo ingrese, ¿no será que lo sabemos? Pues sí. O sea, si ves, aunque no sé exactamente, o sea, no sé qué número va a ingresar el usuario, pero sí es un número que me va a dar el usuario, entonces yo lo voy a saber. Entonces acá me va mejor el ciclo for, ¿listo? For, in y ¿desde qué número empezaría? Depende. Si lo inicio desde cero, sé que va a ir hasta menor estrictamente. Si lo inicio desde uno, pues va a ir hasta menor o igual. ¿Listo? Entonces, for in y igual uno, supongamos que voy a contar los números, y menor o igual que qué. Cantidad. Cantidad. Miren que aunque no sé qué valor va a tomar cantidad, sí es un valor que me está dando el usuario. Entonces, en realidad sí sé cuántas veces va a entrar. Cantidad. Si se dan cuenta, por eso es más conveniente usar el ciclo for. Y voy a ir contando de uno en uno. Entonces, le voy a decir cout y le voy a decir que me genere un rand. ¿Listo? Y al final que me genere un salto de línea. ¿Listo? De hecho, si quiero que se vea más bonito, le pongo acá un i, le pongo acá un paréntesis, le dejo un espacio y dejo acá el rand para que se vean numerados cada uno de los números aleatorios. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va. Sencillito. Acá ya me está corriendo. Ingrese la cantidad de números aleatorios a generar. Voy a hacer 10 y vea, ahí me los generó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero si se dan cuenta que como el límite es muy grande, los números son muy dispersos. Miren, tengo desde 16.807 hasta números gigantescos como estos, ¿listo? De miles de millones. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ahí es que tenemos que aplicar el límite. Entonces, yo quiero generarlos ahora de la más sencillita que es de 0 a 100. ¿Cómo lo debería hacer entonces? Profe, una pregunta, ¿el límite que usa el código para generar un número aleatorio es una variable que puede ingresar el usuario también? No, el límite sí, pues como yo diseñé el programa sí, porque yo le coloqué cantidad, que es el límite que el usuario ingresa, de cuántos números aleatorios va a funcionar. Entonces le puedo pedir que ingrese una variable que determine el rango del aleatorio que quiera, ¿no? Excelente, ya vamos para allá, muy bien, vamos para allá. Entonces,
Lo primero que tengo es generar la cantidad. ¿Listo? Dice Gabriel, ¿el programa cómo sabe qué número meter? ¿Cómo así? ¿A qué te refieres con qué número meter, Gabriel? Ah, no, pues justamente ese es un mecanismo interno que genera la función rand. Rand genera un número aleatorio con un mecanismo interno que tiene allá. ¿Listo? De hecho, si lo vuelvo a correr, este mismo programa, y genero otros 10 números aleatorios, deberían ser diferentes a eso, aunque hay algunos en los compiladores online se pega, por ejemplo. Pero digamos acá, miren que se pega porque no cambia la semilla. De hecho, eso es importante porque se acuerdan que les dije que en los números aleatorios, eh, los números son en realidad pseudo aleatorios. Entonces lo que hace el programa es que coge la hora del procesador, coge como la hora, los minutos, los segundos, y con base en eso es que hace el cálculo del número aleatorio. Pero como eso queda ahí, es la semilla, cada vez que yo vuelvo a generar números aleatorios, me empieza a generar los mismos, miren. ¿Sí ven? Que me los está repitiendo. Entonces, ahí vamos a utilizar una línea que es time null, así, antes de iniciar. Y miren que cuando le aplico esta línea, si al generar los números aleatorios, esto me lo debería cambiar. Time, si es time null, espérenme, y me acuerdo porque, es random. La línea es, le decimos que cada vez que entre, vuelva, lo que dice esto es que reinicie la semilla cada vez que ingrese. ¿Listo? Listo. Entonces miren que ahora sí, si genero los 10 me deben ser diferentes. Mira, ahora sí. 173.000, 80.000, 203.000, si lo vuelvo a generar y damos 10 me genera otros diferentes. ¿Listo? Aunque creo que acá me generó unos parecidos. No me está generando, no me está sirviendo esta línea que se supone que la reinicia cada vez que yo no sé si debo compilar. No sé por qué se está pegando, pero bueno, sí está muy raro. Aunque sí cambia los últimos, de los que están pegados son como los primeros. Ah, no, sí son diferentes, vea, son diferentes. Se ven parecidos, pero son diferentes. Listo. Listo. Entonces, ya con este vimos. Entonces, ahora quiero generar solo números entre 0 y 100 que debería agregarle. La semilla, Ana María, es, haz de cuenta, el número que utiliza como el computador para calcular ese número aleatorio, ¿listo? Con esta línea que le digo, este rain time null, lo que hace es que cada vez que ingresa al programa, cambia esa semilla, entonces genera números aleatorios diferentes, que es al final lo que yo quiero, que cada vez sean diferentes, ¿listo? Entonces, muchachos, si quiero que esto vaya de 0 a 100, ¿qué debería hacer? Listo, gracias, Gabriel. RAN 101, ¿cierto? Entonces vamos a generar 10. Y mire cómo ahora me generó los números entre 0 y 100. ¿Sí se dan cuenta? Profe, pero el número 3 y 4 se repitieron. ¿Eso no es lo que evita el runtime null? ¿Cuál 3 y 4? No, no porque los números son aleatorios, no son excluyentes. Si en un número aleatorio, pues pueden salir dos veces el mismo número. Mira que yo cuando le vuelvo a... No, no son números aleatorios diferentes, no. Mira, acá lo vuelvo a correr y ya lo cambió. ¿Sí ves? O sea, de hecho, si yo hago, por ejemplo, genero 5 números aleatorios, probablemente si los hago entre 0 y 5, mira, lo hago hasta 6, y genero 10 números aleatorios, pues se van a tener que repetir. Mira. ¿Qué pasó? Hágale, Camilo. Mire, yo hago 10 y mira, ¿sí ves? Acá se repite el 0, se repite el 2, ¿sí ves? Porque esto genera números aleatorios, más no números únicos. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, ya vimos cómo lo hago entre 0 y 100. Ahora, ¿cómo lo hago entre 10 y 100? Pues simplemente la fórmula es agregarle 10 al inicio y restárselos al final. ¿Listo?
Vamos a ver, vamos a generar 20 números para poder verlos. Y miren, no hay ninguno que sea menor que 10 ni mayor que 100. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, así estamos generando diferentes números aleatorios directamente ahí. ¿Listo? ¿Quedó claro, muchachos? Lili, cuéntame. No, pues es una duda, no sé, si por alguna razón en el programa quisiera que me diera números aleatorios, pero sin repetirlos, ¿se puede hacer? Lo tendrías que hacer tú con un if. Tendrías que almacenar cada número aleatorio e ir tú mismo comparándolo y si es igual al anterior, no guardarlo. Ush, fue madre. Pero una función de manera nativa que te lo haga, no. O sea, porque de hecho, en los números, si tú le pones una restricción al número aleatorio de que no se repita, ya estás evitando la aleatoriedad del número. ¿Sí te das cuenta? Sí, 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 sí. ¿Listo? Pero es una buena pregunta y es un buen ejercicio. ¿Listo? Entonces, esto es importante que lo sepan porque lo vamos a utilizar mucho desde la clase de mañana. Entonces, los que se quedaron hoy a la clase muy juiciosos y los que se adelantan, igual tengo una cápsula de esto, yo se la subo ahí. Y pues nada, muchachos, nos vemos mañana. Les agradezco muchísimo.